Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito y cada día el de más gente, tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de una causa hormonal que pasa muy desapercibida y está detrás de muchos casos de hipertensión arterial. Esa hipertensión que muchas veces los médicos decimos es por la edad, es por la genética. Pues bien, en torno a un 15 o un 20% de esas, abro comillas, hipertensiones de la edad son realmente por un exceso de una hormona que se llama aldosterona. Antes de entrar en detalle para describiros esta hormona que muy poca gente conoce y es importantísima a nivel de salud global y cardiovascular, os voy a poner un poco en contexto por qué este episodio te va a importar. Y es que en España, pero estas cifras son extrapolables porque son muy similares a todo el mundo, el 33% de la población española tiene hipertensión arterial. Esto equivale a 10 millones de personas en España. ¿Y sabéis qué es hipertensión arterial? Pues según la Sociedad Europea de Cardiología se considera hipertensión arterial toda aquella tensión arterial igual o por encima de 140, la conocida como máxima, que es la presión arterial sistólica, y por encima o igual de 90, que es la tensión arterial baja mínima o idealmente en el mundo médico se conoce como tensión diastólica. Ahora bien, las sociedades americanas tienen un rango un poquito más bajo y ya consideran hipertensión arterial todo aquel valor de tensión arterial por encima o igual a 130 la máxima y 80 la mínima. ¿Por qué? Porque realmente se ha visto que el daño para el corazón, para el cerebro, para el sistema cardiovascular, para los riñones, empieza mucho antes. Es más, si nos ponemos un poco pejilleros, el valor ideal al que deberíamos aspirar la mayor parte de personas, esto no aplica a personas muy mayores, por ejemplo, por encima de los 80 años no aplica porque en esos casos es mejor tenerlos incluso un poquito más hipertensos, ¿vale?, que el resto de población. Pero, por ejemplo, alguien como yo, de 30 años, 31, deberíamos tener idealmente una tensión en torno a 120-80, ambas, ¿vale? Es decir, si tú tienes la tensión arterial máxima en 120, pero la mínima la tienes en 90 o viceversa, tienen que estar las dos en torno a, ¿vale? Esto no es un valor que si te pasas un milímetro de mercurio ya está mal, no, en torno a 120-80. Ahora bien, lo que no deberíamos tomar como normales son valores de tensión arterial de manera sistemática y crónica mayores o iguales a 140-90. Y si somos muy estrictos y aplicamos las reglas americanas, por encima o igual a 130-80. 130 de máxima, 80 de mínima, igual que 140 de máxima, 90 de mínima. Isabel, vale, pero pues si tienes tensión te tratas. Bueno, pues si os digo que de esos 10 millones de personas que tienen hipertensión arterial, un 30% no saben que tienen tensión arterial porque en su vida se la han medido o nunca nadie le ha dicho, oye, contrólate la tensión arterial, que es importante. Pues ya empezamos a preocuparnos. Pero si es que os digo que de aquellas personas que sí que saben, de ese en torno a 70% de personas que sí que saben que tienen tensión arterial, más del 40% están tratados pero no están controlados. Y si encima os digo que si sumáramos todas aquellas personas que no saben que tienen tensión arterial y por tanto no están tratadas, aquellas personas que saben que tienen tensión arterial pero no están tratadas. Y no solo, y cuando digo tratadas no me refiero, ahora veréis más adelante, a tratamiento farmacológico, también me refiero a medidas del estilo de vida que podréis ver que mejora nivel comparable con fármacos en muchos casos. Aquellas personas, si sumamos a aquellas personas que saben que tienen tensión arterial pero no están tratadas y aquellos que saben que tienen tensión arterial, están tratados pero no están controlados, tenemos una suma de más del 67% de todas las personas con hipertensión no están controlados. Es decir, no tienen los objetivos de tener la tensión arterial mínimo
por debajo de 140 la máxima y 90 la mínima. Esto no es porque los pacientes seáis malos, pocos cumplidores, que habrá, pero tenemos que empezar a darnos cuenta de que cuando estas cifras, que insisto, más del 67,2% de todas las personas en España con hipertensión no están controladas, hay algo que debemos darnos cuenta que quizá no estemos haciendo bien. Quizá no estamos diagnosticando bien la tensión arterial porque no es solo por genética y por eso he querido hacer este podcast. Y estos datos no me los saco yo de la chistera, esto está en un artículo de revisión publicado en 2024 en la Revista Española de Cardiología, ¿vale? O sea, estas cifras son públicas, es un artículo que es cortito, maravilloso, al grano, directo, y te hace reflexionar mucho de todas aquellas partes que los médicos tenemos que mejorar a la hora de abordar un problema tan importante, porque la tensión arterial elevada es un problema de salud global, porque afecta al riñón, y ya sabéis que la enfermedad renal crónica, tengo que hacer otro podcast porque es una de las enfermedades que las cifras de gente que sepa que la tiene son mínimas, porque no se busca, ¿vale? Y aquello que no se busca no se encuentra. La tensión arterial es una de las principales causas de enfermedad renal crónica. La hipertensión arterial es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, sobre todo a nivel cerebral, de accidente isquémico, el conocido como ictus, de demencia, de alteración de la salud de los vasos, de arteriosclerosis, y por tanto, al final, solo nos preocupamos de un tema de colesterol y hay un montón de cosas más. Pero es que la hipertensión arterial también se asocia a problemas de oxigenación sanguínea, a dificultad de ganancia muscular, a sarcopenia, etc. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión? Porque esto es importante que lo sepáis para que luego prestéis un poco de atención a lo siguiente, porque si os cuento la tensión arterial y la aldosterona, pero a ti, en pocas palabras, te la repampinfla, pues no le prestarás la atención que yo considero que esto es importantísimo. Pero cuando te digo que el 67,2% de todas las personas que tienen hipertensión no están controladas, ostras, pues igual puedo ser yo. Entonces, un poquito una vez que tenemos ubicado esto, y como os he dicho que casi siempre se suele asociar a tienes la tensión arterial porque tomas mucha sal, porque tienes exceso de grasa, porque es genética o porque eres mayor. Sí, muy bien, estupendo. No te rebato nada, compañero médico. Pero también hay que acordarnos que hay otras causas de hipertensión arterial. Si bien hay bastantes causas, ¿vale? Yo creo que por frecuencia, y un poco porque este es un podcast divulgativo, voy a centrarme en lo más frecuente, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando oigas trotar, piensa primero en caballos y no en cebras, es decir, piensa primero en lo más frecuente más que lo más infrecuente. Entonces, si bien hay otras causas de hipertensión arterial, como puede ser, por ejemplo, el hipertiroidismo, un exceso de cortisol asociado al síndrome de Cushing o un exceso de catecolaminas de adrenalina y noradrenalina en el contexto de un feocromocitoma, que es un tumor productor de hormonas catecolaminas, afortunadamente estos casos son bastante poco frecuentes, ¿vale? De hecho, estos os lo comenté un poco por encima en el podcast de hipertensión arterial general, pero hoy me quiero centrar mucho en la hormona aldosterona. ¿Por qué? Porque, como os he dicho al principio, entre el 15 y el 20% de casos que inicialmente han sido diagnosticados como es la hipertensión de la edad, o es porque tienes exceso de grasa corporal, o es porque es genética o porque tomas mucha sal, realmente son por exceso de esta hormona. ¿Y por qué soy tan insistente con esto? Porque es que esto es tratable, es decir, hay fármacos específicos para esta hormona y hay una intervención quirúrgica que quita, en muchos casos, el tumor benigno productor de esta hormona. Entonces, si tú a una persona le llevas toda la vida medicando, no se controla, y al pobre hombre o a la pobre mujer le estás culpando de que no se lo está tomando bien o que no hace las cosas bien, pues igual hay otra cosa más, y es que igual esta persona tiene un tumor productor de aldosterona que es benigno, afortunadamente, pero le mejorarías mucho la calidad de vida y la cantidad, como veremos más adelante, si se lo trataras específicamente, es decir, si le quitaras lo que le está produciendo que tenga la hipertensión, porque no es el señor o la señora que lo tenga, digo el señor porque generalmente la hipertensión arterial en las edades
más jóvenes son más en hombres. En las mujeres estamos más protegidas por los estrógenos, aunque si bien es cierto que a partir de la etapa de la menopausia las cifras se equivalen muy mucho, ¿vale? Y luego también tradicionalmente la tensión arterial ha sido algo más de hombres porque eran los hombres los que más alcohol bebían y los que más fumaban, que son dos hábitos tóxicos que elevan la tensión arterial. Pero lamentablemente cada vez las mujeres bebemos más alcohol, ¿vale? Y tenemos más hipertensión. Muy poca gente sabe lo de la hipertensión y el tema del alcohol. Yo ya sabéis que he hecho un podcast del alcohol, no voy a volver a hablar del alcohol. Cada uno que haga lo que considere. Yo ya sabéis que todo alcohol que reduzcáis para mí es maravilloso porque vamos a ganar todos mucho y vosotros sobre todo vais a ganar calidad de vida, calidad de sueño, calidad hepática, calidad renal, disminución del riesgo de cáncer, incluyendo cáncer de mama, etcétera, etcétera, etcétera. Mejorar perfil hormonal, mejorar testosterona en hombres y en mujeres, etc. Entonces, dicho esto, ¿qué es la aldosterona? ¿Dónde se produce? ¿Y por qué? ¿O cómo puedo intuir? Obviamente, siempre vas a tener que venir a un médico a que te lo diagnostiquemos, pero ¿cómo podemos intuir si nuestra tensión arterial está producida por este exceso de esta hormona? Entonces, lo primero, la aldosterona es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales, concretamente en la corteza. Las glándulas suprarrenales son dos glándulas, como su nombre indica, que están encima de los riñones, por eso suprarrenal, supra por encima de los riñones, que son del tamañito de una avellana, ¿vale? Y que tienen una estructura maravillosa. Tienen una corteza y una médula. En la médula suprarrenal, se producen las hormonas catecolaminas, que son dopamina, adrenalina y noradrenalina. Y en la corteza suprarrenal, que es la parte de fuera, la cascarita, se produce en diferentes capas la hormona aldosterona, el famoso cortisol y también testosterona y otros precursores androgénicos como la androstenediona y en mayor medida la dehidroepiandrostenediona sulfato, que es el famoso DHEAS. Entonces, tenemos dos glándulas suprarrenales que están encima del riñón, tienen una corteza y una médula. La médula es como, imaginaos un albaricoque. El huesecito del albaricoque es la médula y en la médula se produce dopamina, adrenalina y noradrenalina y en la carne del albaricoque, que es la corteza, se produce la aldosterona en la capa más de fuera, el cortisol un poquito más interno y luego testosterona, androstenediona y dehidroepiandrostenediona sulfato. El sulfato es mucho, de una media mucho más larga, por eso es la que hay que medir en sangre generalmente, ¿vale? Toda la dehidroepiandrostenediona sulfato que hay en sangre viene siempre de las glándulas suprarrenales. Pues bien, la aldosterona se produce aquí y esa hormona cumple un papel clave en el manejo de los electrolitos, concretamente en el adecuado manejo del sodio y el potasio. En respuesta a varios estímulos de manera normal, y voy a explicar el funcionamiento normal y luego os explicaré por qué alguien puede tener un exceso de esta hormona, que es lo que se denomina hiperaldosteronismo primario. Hiper de exceso, aldosteronismo de aldosterona, pues hiperaldosteronismo como hipertiroidismo, ¿vale? Primario. En respuesta a varios estímulos, nuestro cuerpo está continuamente sensando, para eso están las hormonas. Sabéis que son los mensajeros, están todo el día ahí atentos a todo. O sea, las hormonas no hay cosa que pasen por alto. Todas. Y todas están hablando entre ellas, ese grupo de WhatsApp que no paran de hablar, pues son ellas. Pues bien, la aldosterona está encargada específicamente, junto con otras moléculas como la renina, la hormona antidiurética, etcétera, de controlar el balance de electrolitos, especialmente el sodio y el potasio. Cuando nuestro cuerpo, sobre todo nuestro riñón, detecta que no estamos teniendo el adecuado balance, el adecuado equilibrio con agua y sodio, pone en marcha unos mecanismos, son complicados y no voy a entrar en ser tan pedante de explicaros, ¿vale? Pone en marcha unos mecanismos que hace que tu glándula suprarrenal libere la hormona aldosterona. La aldosterona va a permitir que tú mantengas el agua y el sodio porque retiene sodio, es decir, sal,
retiene agua. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cada molécula de sodio retiene entre 3 y 4 veces su peso en agua y elimina potasio. Eso, entre otras cosas, permite que nosotros tengamos sodio y agua continuamente. Como podéis ver, esto es necesario porque sin sodio y sin agua nos morimos, ¿vale? El cuerpo necesita sodio, necesita agua, necesita sodio para contraerse el corazón, para contraerse todas las células. O sea, el sodio es necesario, si no, no estaría. El agua es necesaria, si no, no seríamos casi todos agua. Entonces la aldosterona se encarga, fijaos si es importante que tenemos una hormona que entre otras funciones claves se encarga de esto. Y elimina potasio, porque en el cuerpo cuando guarda una cosa tiene que tirar otra. Entonces, para todo, este concepto os sirve para todo. Cuando el cuerpo retiene sodio, siempre va a tirar potasio por la orina. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio de cargas eléctricas. Tú no puedes quedarte sodio y quedarte potasio a la vez. No, en el cuerpo es todo, os lo digo siempre, todo tiene un equilibrio, tanto hormonal, vitaminas, como cargas eléctricas. En el cuerpo tiene que haber un balance entre cargas positivas y negativas. Por tanto, para mantener esas cargas adecuadamente, siempre que se queda sodio, tira potasio. Y cuando se queda potasio, tira sodio. Por eso, esto quedaos con este dato, ¿vale? Porque luego entenderéis por qué un tipo de alimentación nos puede ayudar mucho a controlar la tensión arterial. Entonces, la aldosterona permite que haya un equilibrio continuo. Pues bien, personas que tienen un hiperaldosteronismo, ¿por qué? Porque generalmente el hiperaldosteronismo se debe a que en la glándula suprarrenal hay un bultito, ¿vale? Se puede llamar adenoma, es como un tumor benigno, ¿vale? Afortunadamente de eso no te mueres. Tiene una especie de bolita que hace que esa parte donde está la bolita haya mucha aldosterona, es decir, pasa completamente la regulación normal y de manera independiente, lo mismo que quien tiene, por ejemplo, un nódulo en la tiroides que es hiperactivo y da lugar a hipertiroidismo, ¿vale? Pues esto es muy parecido. O un nódulo, por ejemplo, en las glándulas paratiroideas y produce mucha hormona paratiroidea, como os conté en el podcast del calcio, pues esto es igual. Siempre que hay un nodulito en una glándula, corremos el riesgo de que produzca un exceso de hormona. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el páncreas, cuando hay, afortunadamente es poco frecuente, cuando hay un tumor de páncreas, hay un tumor de páncreas que se asocia a un hiperinsulinismo, que es el insulinoma. Hay otro tumor de páncreas de las células productoras del glucagón, que es un glucagonoma, produce mucho glucagón. Pues esto es igual. Hay un tumor, en este caso afortunadamente es benigno, que produce un exceso de aldosterona. ¿Qué es lo que pasa? Como siempre os digo, el problema de todas las hormonas es cuando saltamos la regulación, es decir, tenemos un exceso o en un defecto. Pues bien, en este caso de exceso de aldosterona, de hiperaldosteronismo, nuestra glándula suprarrenal puede ser en una o pueden aparecer en dos. Hay gente que tiene, pues igual que tiene muchos quistes en los riñones, hay gente que tiene quistes, nodulitos en las glándulas suprarrenales múltiples. Y digo hay gente, y es el 15 en torno al 15-20% de la gente con hipertensión, realmente su hipertensión es porque tienen bolitas, ¿vale? Nodulitos en las glándulas suprarrenales. Y a esta persona nadie se le ocurre hacer las pruebas que no son tan complicadas. Pero insisto, ¿y qué es lo que produce? Pues produce no solo hipertensión arterial, produce que el potasio esté bajo. Generalmente. Si no tomas sal puede pasar que esté normal, pero bueno, para no complicar las cosas. ¿Por qué el potasio está bajo? Porque os acabo de explicar que la aldosterona de normal retiene sodio y tira potasio por la orina. Si tú tienes muchísima aldosterona, esto pasa a la regulación normal porque el cuerpo de normal mantiene un equilibrio. Pues bien, como tienes tantísima aldosterona, eliminas demasiado potasio teniendo el potasio bajo. Es por ello por lo que estas personas suelen tener bastante debilidad muscular y parestesias. Además, aumenta la eliminación de magnesio por la orina, empeorando la debilidad muscular. Estas personas tienen potasio bajo y magnesio bajo en sangre. Es que la aldosterona es importantísima conocerla. Y además tienden a orinar mucho y a beber mucha agua. Por otra parte, no suelen tener piernas hinchadas, que mucha gente con hipertensión, con problemas del corazón, tienen edemas. Pues bien, en las personas que tienen hiperaldosteronismo, como el sodio es normal, ¿por qué? Porque el cuerpo,
os estoy contando como muy complicado, pero el cuerpo luego tiene otros mecanismos para que el sodio esté normal, pero el resto de iones no. Es que es muy complicado, pero básicamente tienes hipertensión, tienes el potasio bajo, tienes el magnesio bajo, tienes debilidad muscular, tienes parestesias, bebes mucho, orinas mucho y no tienes los pies hinchados. Eso sería como unos truquitos para identificarlo. Otros truquitos es si a ti te han dicho, uy, pues además tienes el corazón mal, tienes una hipertrofia del ventrículo, porque te han dicho tienes hipertensión y paralelamente te han hecho una ecografía por otro motivo y te han dicho que tienes el ventrículo izquierdo muy grandecito. Eso ya es bandera roja de, a ver, mírate la aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona, además de retener sodio y agua, tiene un efecto profibrótico, es decir, incrementa de manera patológica la producción de fibras de colágeno en ciertas zonas, es decir, en vasos sanguíneos y en corazón, haciendo que el corazón se fibrose, pierda esa elasticidad que aporta el músculo y sea sustituido por un exceso de colágeno tipo 3, que es fibrótico. Y esto hace que el corazón se vuelva más rígido, más duro y no se contraiga bien. Y eso empeora a la misma vez la tensión arterial. Por tanto, si además te han dicho que tienes hipertrofia del ventrículo izquierdo, que alguien te mire la aldosterona. Pero es que además, si te han dicho que tienes apnea del sueño o tienes fibrilación auricular o te han dicho que tienes por la tensión arterial daño en los ojos, ya sí que alguien en sangre te debería medir lo que yo os voy a decir luego. Es decir, Isabel, yo tengo una hipertensión que es complicado de controlar. Estoy con varios fármacos, estoy haciendo toda la dieta bien, pero es que, oye, siempre que voy o me mido la tensión arterial, me sale alta. Y yo te pregunto que estoy haciendo todo bien. Pero es que además da la casualidad que me han dicho que tengo apnea del sueño. O es que da la casualidad que me he ido a una visita de revisión al oftalmólogo y me han dicho que la tensión me ha dañado los ojos. Pero es que además, en el cardiólogo, cuando me ha ido a controlar la tensión arterial y me ha hecho un ecocardiograma, es decir, una fotito con ecografía del corazón, me ha dicho que tengo el corazón con el ventrículo izquierdo un poquito grande. Todo esto junto con que me ha salido el potasio bajo en la analítica, el magnesio bajo. Me ha salido, generalmente tengo mucha debilidad, mucha fatiga. Todo esto es siempre que tengas hipertensión arterial, ¿vale? Porque si no tienes hipertensión arterial, esto no te aplica. A ver si va a ser porque tienes un exceso de aldosterona. Isabel, ¿cómo puedo saber si tengo un exceso de aldosterona? La primera prueba de screening llamamos en medicina de despistaje, es decir, una prueba sencillita que nos descarta muy rápido si tienes o no. Si la tienes positiva hay que hacerte más pruebas para identificar muy específicamente si lo tienes, pero si la tienes negativa probablemente no la tengas. Entonces, ¿qué pruebecita podemos hacer muy rapidita, arrimado y todo, para ver si tu tensión arterial complicada de controlar es por exceso de aldosterona? Hay que medir, tú tienes que seguir tu alimentación habitual, no tienes que restringir el sodio excesivamente porque si no puede dar un falso negativo. Y luego si tomas determinados fármacos como la espironolactona, que lo suelen dar para el tema del acné, y luego es un diurético o se llama también aldactone, también deberías suspenderlo, pero en general otros fármacos no. Se mide en sangre la aldosterona y la actividad de la renina plasmática y se hace un cociente que es el cociente RAR, es RAR. Tú no te tienes que preocupar, solo nosotros los médicos nos preocupamos en medirte la aldosterona y la actividad de la renina plasmática. Y se hace un cociente. Si esa aldosterona está por encima de 8 y si la actividad de la renina plasmática está por debajo de 1, ya es indicativo, y si el cociente está por encima de 20 nanogramos por hora, esa prueba de screening de despistaje es positiva y entonces nosotros tendríamos que hacer más pruebas. Si el cociente está por debajo de 20, tu hipertensión puede ser por otras causas, pero no es por exceso de aldosterona. Entonces, síntomas y signos que son muy indicativos los que os he dicho: tener el potasio bajo, el magnesio bajo, debilidad muscular, beber mucha agua, orinar mucho, no tener edemas en los pies. Otras cosas que nos pueden indicar que te hayan dicho que tienes lesión en los ojos por la tensión, que te hayan dicho que tienes síndrome de apnea del sueño o que te hayan dicho que tienes el corazón un poquito grandecito, que tienes el ventrículo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Todo eso es
pim, 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 una señal de ostras, vamos a chequear la aldosterona, no cuesta nada, o sea, quiero decir, es un valor que no hay que hacer cosas raras y nos puede dar muchísima información, sobre todo a la hora de orientar a este paciente. ¿Por qué? Porque es que si no le estás tratando una enfermedad con un tratamiento subóptimo, es decir, igual le consigues bajar un poco la tensión arterial, pero como no lo estás especificando hacia la aldosterona, es como si yo quiero tratar, me lo estoy inventando, ¿vale? No sé qué decirte, un exceso de grasa corporal como cualquier persona normal, y es porque, por ejemplo, está con un aumento de dosis de corticoides. Ostras, si la persona está con un exceso de dosis de corticoides y por eso está reteniendo muchísimo líquido y está ganando grasa, pues esa persona mejorará cuando ojalá le puedan quitar los corticoides, ¿entendéis un poco? Que mejorará haciendo muchísimo dieta, cardio y tal. Sí, pero los resultados que va a tener con el esfuerzo que va a poner no serán los mismos que si le tratáramos la causa. Pues esto es igual. Entonces, se mide en sangre, como os he dicho, una prueba de despistaje, que es un poco lo que llamamos una prueba económicamente viable, muy fácil de realizar, que no es dañina para la persona, es decir, no tiene que estar ingresada con goteros, no tiene que estar recogiendo orina de 24 horas, es muy facilita, se hace en un análisis normal. Te medimos la aldosterona, la actividad de la hernia plasmática, hacemos un cálculo, si está por encima de 20 nanogramos por hora. Es muy indicativo, y especialmente si la aldosterona está por encima de 8 y la actividad de la hernia plasmática por debajo de 1. Eso es muy indicativo. Isabel, a mí me la han hecho y me ha salido por encima de 20. ¿Qué me van a hacer después? No te preocupes, que no es nada complicado. Para confirmar el diagnóstico solemos hacer varios tests, ¿vale? Que suelen ser un test de sobrecarga oral de sodio. Te damos durante unos días unas pastillitas de sodio, que es básicamente sal, o te decimos que incrementes muchísimo la sal, o te hacemos un test con un fármaco antihipertensivo que se llama test de captopril. Esto todo lo haces en casa, o en casos súper raros, que es raro, te hacemos un test de sobrecarga salina intravenosa, que hay que ponerte un gotero con suero fisiológico que tiene mucha sal, y ya se van midiendo todas las cosas. Generalmente te hacemos 2. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que se considere el mejor, por tanto hacemos 2 para confirmar el diagnóstico. Entonces, una vez que se confirma el diagnóstico, porque te hemos hecho un test de sobrecarga oral de sodio, te hemos dado durante 3 días 5 gramos de sodio en pastillitas, y te hemos hecho el test de captopril, te hemos dado un fármaco que se llama captopril para la tensión arterial, te hemos medido la aldosterona, la actividad de la hernia plasmática y también el cortisol, nada más empezar y a la hora, y esos 2 test te han salido positivos, o alguno te ha salido positivo, ya hay que hacer una prueba de imagen. ¿Por qué? Porque os he dicho que generalmente se deben a pequeños tumorcitos, adenomas benignos. Entonces, generalmente lo que se hace es primero un TAC de las glándulas suprarrenales, y después se hace una prueba un poco más invasiva que se llama cateterismo venoso suprarrenal. Es decir, esto ya es un poco más técnico, pero os lo cuento, sobre todo porque si os van a hacer todas estas cosas, creo que al final lo debéis saber. Básicamente, vosotros vais por la mañana al hospital, os ponemos un goterito con un precursor que da un push a la aldosterona para que suba todavía más. Un goterito, te lo ponen pues una horita antes, después te bajan a la zona donde mis compañeros de radiología intervencionista te van a sedar, ¿vale? No te va a hacer daño, pero tú estás consciente, y van a tomar de las 2 glándulas suprarrenales unas muestrecitas donde se va a pedir, entre otras cosas, la aldosterona y también el cortisol. El cortisol es simplemente para ver que te hayan cogido bien el cateterismo, ¿vale? Entonces ahí te miden las 2 glándulas suprarrenales y nos puede ver y nos puede decir si tu exceso de aldosterona solo viene de una o viene de las 2. Isabel, pero ya me han hecho un TAC y en el TAC se debe ver. Sí y no. Es decir, hay muchas veces que tenemos pequeños adenomas en las glándulas suprarrenales pero que no producen nada. Entonces, si yo no te hiciera el cateterismo venoso y viera, por ejemplo, en las 2 glándulas suprarrenales 2 bolitas y dijera, es porque Isabel tiene en los 2 sitios, le voy a quitar 2 trozos
igual uno de los que te quito no es funcional. Entonces lo que hay que saber es, vale, Isabel tiene 2 bolitas, pero ¿son las 2 las que producen la aldosterona o es solo una? Por eso hay que medir directamente, insisto, parece muy doloroso, pero yo he estado en un montón, ¿vale? Cuando estuve haciendo la residencia, en un montón, no es algo que se haga a diario 12, ¿vale? Pero he estado en varios cateterismos venosos y el paciente puedes estar hablando con él, y es muy rápido. Entonces, se hacen 2 muestrecitas y luego ya subes arriba y a las 2 horas te puedes ir a casa. O sea, que es algo que suena como súper... pero realmente si te lo explican bien te das cuenta de que es bastante inocuo y siempre que esté bien hecho es bastante bueno para el diagnóstico. Entonces, Isabel, ya me han hecho el TAC de las suprarrenales y me han hecho el cateterismo. Me ha salido que en uno de ellos tengo un adenoma, tengo un bultito que produce mucho. Básicamente, generalmente cuando se extirpa, esto lo hacen los cirujanos generales, cuando se extirpa el tumorcito, la tensión en muchos casos se puede solucionar, en otros si es de larga duración, no puede, puede quedar algo residual, pero desde luego que mejora tanto como que la medicación se reduce muchísimo. Incluso puedes ya no necesitar más medicación de la tensión, ¿vale? Isabel, yo por X y Z no puedo, no quiero, no me puedo operar. ¿Hay algún tratamiento médico? Sí, hay un diurético específico para quien tiene un exceso de tensión por aldosterona. Es decir, vosotros sabéis que hay numerosos fármacos para abordar la tensión arterial. Pues alguien que tiene un exceso de aldosterona necesita un fármaco específico que controle esa hormona. ¿Y cuál es? La espironolactona. Es un fármaco que os sonará porque, insisto, que se da en el acné. ¿Por qué? Porque es un efecto diurético, pero también tiene un antagonismo realmente, como fuera de ficha técnica, también actúa sobre la testosterona y la progesterona y los bloquea. Por eso, a mucha gente que se lo dan para acné aparecen irregularidades menstruales y dolor de pecho porque bloquea demasiado la progesterona, y en hombres les puede producir disminución de la libido y ginecomastia porque bloquea en exceso la testosterona. Pero para aquellas personas que tienen esa hipertensión arterial por aldosterona, la espironolactona es un fármaco que bloquea esa hormona y descontrola mucho mejor la tensión arterial. Es más, si tú tienes hipertensión arterial por aldosterona, ese es tu fármaco ideal. No es pues el famoso captopril, amlodipino, etc. Este es el ideal. ¿Que luego puedas necesitar alguno más? Quizá, pero este es el que debes tomar sí o sí. Isabel, vale, todo esto lo sabemos, ahora sé lo que es la aldosterona, sé lo importante que es, sé que si tengo problemas en los ojos, tengo el corazón muy grande, tengo apnea del sueño, tengo debilidad muscular, calambres, tengo una tensión de difícil control a pesar de estar haciendo todo bien, tengo el potasio bajo, etcétera, que deberían medir la aldosterona. Yo se lo podría recordar a mi médico, que me lo midan en sangre, la aldosterona y la actividad de la renina plasmática, que me hagan ese cociente. Si lo tengo alto ya vamos viendo. Pero hay algo que yo pueda hacer mientras tenga esta tensión arterial o tenga cualquier hipertensión arterial. Lo primero es saber que la tienes alta. ¿Y cómo lo podemos saber? Midiéndotela. Entonces se recomienda que al menos todos sepamos un poco cómo tenemos la tensión arterial de manera habitual. Es decir, si nunca te has medido la tensión arterial, lo ideal es que vayas a la farmacia y te la midan adecuadamente. Si ya tienes la tensión alta, deberías medírtela al menos 2 veces por semana. Saber cómo hay que medir la tensión arterial adecuadamente. Primero, 30 minutos antes no debes haber hecho ejercicio, no debes haber tomado café ni haber fumado. 30 minutos antes te sientas 5 minutitos relajado en una silla con el espaldo recto, las piernas no deben estar cruzadas y los brazos a la altura del corazón. Si nunca jamás te has medido la tensión arterial, deberías medírtelo en ambos brazos, tanto en el derecho como en el izquierdo. ¿Por qué? Porque si la diferencia de tensión arterial entre un brazo y otro es menor de 10 en cualquiera de los valores, la diferencia, quédate con el izquierdo, pero si es entre 10 y 15 mayor de diferencia, es decir, por ejemplo, yo en el derecho tengo 120-80 y en el izquierdo tengo 110 o, bueno, mejor 108-80, me lo debería quedar en el brazo más alto, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir porque igual no me he explicado bien.
Nunca te has medido la tensión arterial, mídetela en los dos brazos. Si la diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo es menor que 10, es decir, en uno tienes 115/80 y en otro tienes 120/80, te quedas con el izquierdo. Si por el contrario en uno tienes 120/80 y en otro tienes 108/72, como esa diferencia es más de 10, te quedas en el brazo que ha sido más alto y a partir de ahí siempre te la mides en ese brazo. Dicho esto, yo Isabel ya me la he medido y me quedo con el izquierdo porque no había casi diferencia. Te lo tienes que medir mínimo 2 veces. Es decir, te la mides, te esperas un minuto y te la vuelves a medir. Y haces la media. Y esa media es la real. Y también sería ideal que la midieras por la mañana y por la noche. ¿Por qué? Porque mucha gente por la mañana tiene bien la tensión arterial, pero por la noche la tiene muy alta. Y es lo que se denomina patrón non-dipper, y esa es muy importante conocer porque se asocia a todavía más riesgo cardiovascular. Quien tiene la tensión arterial por la mañana bien, pero por la noche mal, es peor que si la tuvieras por la noche bien y por la mañana mal. Es decir, todo lo ideal es tenerla bien siempre, pero curiosamente si la tienes por la noche alta, es peor, porque realmente por la noche todas las hormonas te predisponen a dormir y de hecho esa hipertensión puede estar detrás de que tú tengas insomnio. Entonces, yo siempre os recomiendo, te la mides 2 veces por la mañana, por ejemplo. El lunes te la mides 2 veces esperando un minutito y te calculas la media. Y el miércoles te la mides por la noche. ¿Por qué? Porque así tienes una visión mucho más completa de cómo se comporta tu tensión arterial. ¿Que la tienes bien? Estupendo, mídetela, a no ser que cambien mucho las cosas, pues una vez al mes estaría bien. ¿Que la tienes mal? Deberías medírtela mínimo 2 veces por semana. Por ejemplo, los lunes por la mañana 2 veces y los miércoles por la noche 2 veces. Si sistemáticamente la tienes por encima de 140/90, sin duda pide cita con tu médico de atención primaria porque es muy importante que te lo valore y al final te lo aborde, porque insisto que la hipertensión arterial es un problema global. Isabel, yo ya sé que la tengo alta, ¿qué puedo hacer para optimizarla? Las medidas que os voy a decir bajan la tensión arterial en gente que las tiene alta. Es decir, os voy a decir, por ejemplo, que hay que tomar fibra, pero tú te puedes asustar. Ostras, Isabel, entonces si yo tengo la tensión baja, si me tomo fibra me la va a bajar más. No. Estas medidas funcionan cuando alguien tiene una alteración que va fuera de lo normal. Unas medidas del estilo de vida nunca pueden a una persona que lo lleva normal bajarle patológicamente, es decir, enfermarle, ¿vale? Porque si no estaríamos bastante fastidiados. Os lo digo porque ya me anticipo la duda, porque entonces cuando digo muchas veces estas cosas me dice alguien, pues yo tengo la tensión baja, entonces no voy a tomar verduras y frutas porque entonces me la va a bajar más. Hombre, no porque tú la tienes bien. Esto funciona quien la tiene patológicamente, es decir, fuera de lo normal, alta. ¿Por qué? Porque tiene mucho rango de mejoría, porque su cuerpo está en un estado de enfermedad patológico, fuera del equilibrio. Entonces, lo primero que podemos hacer es reducir al máximo el alcohol. De hecho, reducir el alcohol al máximo, y esto es pasar de cualquier consumo a lo mejor sería no tomar, reduce la tensión arterial sistólica 4 miligramos de mercurio. Esto es importante, 4, al final vais a ver que sumando todas las cifras se llegan a valores incluso por encima de lo que se consiguen con ciertos fármacos, ¿vale? Entonces, reducir el alcohol. El consumo de fibra. Por cada 5 gramos extra de fibra que tomemos, disminuye la tensión arterial sistólica 3 puntos y la diastólica o la bajita 2 puntos. Con lo cual, ya sabéis, incrementar kiwi, frambuesas, legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, levadura nutricional, que no es de cerveza, es diferente, ya lo sabéis, levadura nutricional, que además es riquísima en proteínas. Por cada 5 gramos extra de fibra que incorporemos, insisto, se reduce la tensión arterial sistólica, que es la conocida como alta, 3 puntos y la diastólica 2. Esto es bastante, ya estamos sumar con lo del alcohol y esto ya tenemos un marcado descenso. Luego, se recomienda restringir el sodio. Esto tiene mucha polémica porque no todo el mundo responde a esto, pero un consumo menor de 1.500 miligramos de sodio, que equivalen a unos 3,7 gramos de sal al día. Para que os hagáis una idea, una cucharadita de postre sopera son 5 gramos de sal, ¿vale? Pues las personas que tienen hipertensión deberían tomar como mucho 3,7 gramos, un poquito menos al día de una cucharadita sopera de sal. Acordaos que la sal también está en alimentos
ultraprocesados. ¿Por qué? Porque la sal es un método de conservación. Entonces, esos 3,7 gramos de sal o 1500 miligramos de sodio, porque ya sabéis que la sal es una mezcla entre sodio y cloro. Por tanto, por eso son 3,7 gramos de sal, pero solo 1500, solo 1,5 gramos de sodio. ¿Por qué? Porque el cloro lo descontamos. El cloro no afecta a la tensión arterial. Entonces, si tienes tensión arterial, deberías prestar atención al tema de la sal. ¿Por qué? Porque el tomar... Y ojo que no es suprimir la sal, porque la sal se necesita, ¿vale? De hecho, si no puede dar una hipertensión de rebote. Pero bueno, tampoco pasarnos. Es decir, en torno a 3,7 gramos de sal, que son menos de 1500 miligramos de sodio. Consigue reducir la tensión arterial sistólica en torno a 5 o 6 miligramos. Entonces, veis, ya vamos sumando 4 del alcohol, 3 de la fibra, 5 o 6 de la sal. Y ahora, si incrementamos el consumo de potasio, ¿por qué? Y volvemos a cerrar el círculo. ¿Qué os he dicho? Que siempre van macheados el sodio y el potasio. Si tú aumentas el potasio con la alimentación, favorecerás la eliminación de sodio. De hecho, el consumo de 3,5 a 5 gramos de potasio al día, que en este caso siempre con la alimentación, ¿vale? A no ser que te lo haya dado tu médico, que no te lo hayamos dado un médico, no te tomes suplementos de potasio, ¿vale? Porque el rango es muy estrecho. Pero incrementa el consumo de aguacate, de boniato, de patatas, de espinacas. Todo esto es muy rico. El agua de coco es súper rica. El coco es súper rico en potasio también. Entonces, aguacate, espinacas, boniato, patata, coco, agua de coco tiene mucho potasio y el potasio nos va a ayudar a eliminar sal y también a eliminar líquidos. Por eso también os lo dije para el tema de los líquidos en el podcast la retención. Pues el incremento de consumo de potasio en alimentación entre 3,5 a 5 gramos consigue reducir entre 4 y 5 puntos la tensión arterial sistólica. ¿Veis? Estamos sumando. Dejamos el alcohol 4 puntos menos. Consumimos fibra 3 puntos menos. Reducimos el consumo de sodio a 1500 miligramos al día, 5 o 6. Aumentamos el potasio, menos 4 o 5. Veis sumando. Hacemos ejercicio de fuerza. Disminuimos 4 puntos. Cardiovascular, disminuimos 5 puntos. Porque antiguamente mis compañeros médicos decían, en la época de mi abuelo, Pepe, te quiero un montón. No me vas a escuchar, pero te quiero un montón. De mi abuelo Pepe y de mi abuelo Elo. ¿El ejercicio de fuerza eleva la tensión arterial? No. Ya se sabe que el ejercicio físico de fuerza disminuye la tensión arterial en gente con hipertensión y la baja hasta 4 puntos la sistólica. Y el cardiovascular, el aeróbico, en torno a un 60-70% de tu frecuencia cardíaca, la disminuye entre 5 y 8 puntos. La tensión arterial sistólica, la alta. Como veis, todas las estrategias disminuyen la alta, excepto la fibra, que también disminuye la bajita. Por eso la fibra es tan importante, porque es la única que aborda las dos cosas. Entonces, ¿qué medidas podemos hacer? Os he dicho, dejar el alcohol, consumir fibra, cada 5 gramos extra de fibra. Es que soy muy pesada, pero es que la fibra es clave en un montón de cosas, pero en esto más. Disminuye 3 puntos la alta y 2 puntos la baja. Moderar el consumo de sodio, 1500 miligramos de sodio al día, disminuye entre 5 y 6 puntos la sistólica. Incrementar el potasio disminuye entre 4 y 5 puntos la sistólica. Hacer ejercicio físico de fuerza disminuye 4 puntos. Y hacer ejercicio físico aeróbico entre 5 y 8 puntos. ¡Ostras! Os dejo niquelaos si hacéis todo esto. Isabel, ¿hay algún suplemento que pueda ayudar para optimizar la tensión arterial? Ya sabéis del podcast de hipertensión que sí que hay, ¿vale? Hay varios, a mí los que más me gustan en cuanto a tensión arterial son, primero, que chequear cómo tienes la vitamina D y la vitamina C, porque la falta de vitamina D se asocia a hipertensión arterial, porque ya sabéis que la vitamina D es necesaria para suprimir el exceso de renina que eleva la tensión arterial, y luego también la falta de vitamina C afecta a la producción correcta de óxido nítrico, que es un vasodilatador natural del cuerpo. Entonces, deficiencia de vitamina D y de vitamina C se asocian a hipertensión arterial. Por tanto, tratando esas dos cosas puede mejorar la tensión arterial. Pero porque tienes déficit, ¿vale? Si no tienes déficit, no merece la pena. El tema de vitamina C, muy poca
gente se da cuenta que mucha gente no toma la cantidad suficiente de vitamina C. Después, en cuanto a suplementos específicos, hay mucha gente que el magnesio le funciona bien, pero el magnesio solo funciona bien si tienes hipertensión arterial, insisto. Por ejemplo, yo tengo la tensión arterial perfecta y yo me tomo mi creatina con magnesio que van juntos y a mí no me baja la tensión arterial. ¿Por qué? Porque la tengo bien. Entonces, el magnesio, puesto que ayuda a relajar la pared de los vasos sanguíneos, por eso también te ayuda a relajarte muscularmente, si tienes la tensión arterial alta te puede ayudar, ¿vale? También la taurina sabéis que es un aminoácido clave para un montón de cosas, yo soy una fan de la taurina, pues bien, la taurina entre 500 y 1500 miligramos al día, distribuido a lo largo del día, uno por la mañana, mediodía y por la noche, también consigue bajar la tensión arterial. Después, el extracto de hoja de olivo, estandarizado al 15-20% de su principio activo, que es la oleuropeína, también consigue bajar la tensión arterial. De hecho, en los estudios que se han hecho con el extracto de hoja de olivo, 500 miligramos de hoja de olivo por la mañana y 500 por la noche, estandarizado, como os he dicho, por su principio activo oleuropeína al 15-20%, consigue bajar la tensión arterial, la sistólica 11 puntos y la diastólica 4,8. ¿Vale? Entonces, extracto de hoja de oliva, muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene un efecto vasodilatador, antiinflamatorio y antioxidante. Después, a mí me gusta mucho también el extracto de Hawthorne, que es extracto de espino blanco. El extracto de espino blanco no tiene nada que ver con el espino amarillo, en inglés se llama extracto de Hawthorne, pues entre 500 y 1000 miligramos al día. También es rico en flavonoides que mejora la tensión arterial. Después, otros aminoácidos que pueden ayudar, la L-citrulina entre 3 y 5 gramos al día espaciados, además de mejorar la oxigenación muscular, también mejora la tensión arterial. Entonces, lo más importante de este podcast, saber que existe la aldosterona, saber que puede estar detrás de una hipertensión mal controlada, saber qué hace, por qué hace y qué pruebas serían las ideales, saber cómo se mide la tensión arterial, saber que medidas del estilo de vida pueden optimizar mucho la tensión arterial, que hay ciertas vitaminas que cuando faltan, como la vitamina D y la C, que pueden producir hipertensión arterial, y que hay ciertos compuestos que siempre que se hagan con un estilo de vida pueden ayudar a optimizar la tensión arterial, desde la taurina, magnesio, extracto de hoja de olivo, estandarizado por la oleuropeína, la L-citrulina, el extracto de Hawthorne, que es espino blanco, puede ayudarnos. Y nada, que espero que os haya gustado, que un besito muy fuerte, que si os gusta, que me lo hagáis saber, que le deis un corazoncito, que lo recomendéis a quien consideréis y que nos vemos en el próximo episodio y mil gracias por escucharme. Un besito, chao.